hoy vamos a compartir y a accionar en la vida que Dios nos ha enseñado. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31, observe lo que la Biblia dice. Vaya conmigo a Hechos 4:31, y de la manera en que Jesús partió de esta tierra y luego dejó a una cantidad de seguidores de él, discípulos. Hoy el cristianismo se extiende por todos los países. Y aunque hay diferentes religiones, millones de musulmanes, millones de budistas, fue Jesús quien enseñó y trascendió en la historia. Por eso se dice antes de Cristo o después de Cristo. ¿Quién partió la historia? El Señor Jesucristo. No se dice antes de Budas o después de Budas, antes de Mahoma o después de Mahoma. No, antes de Cristo, porque Él es el que produce los milagros. ¿Cuál es la diferencia entre las demás religiones y el Cristo poderoso que está vivo, que resucitó de la tumba y que nos enseña por medio de su palabra cómo Él dejó una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, con personas que se levantan hoy y dicen: yo quiero agradar a Dios, que Jesús expulse mis pecados y seguir a Jesús. ¿Qué dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 31? Cuando terminaron de orar, tembló el lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Lo primero que vemos es que la oración produce poder para el evangelismo. Sin oración no hay poder. El evangelismo, aunque es relacional, lleva un contenido divino, y el poder de Dios se manifiesta donde hay gente que ora. ¿Por qué tenemos que orar? Porque no podemos hablar a los hombres de Dios sin el poder de Dios. Y la vida del Espíritu estaba en aquella gente. Se pusieron a orar y orar, de tal manera que cuando estaban orando, el lugar se estremeció. Hubo un sismo y la iglesia cristiana salió a predicar sin temor. Este es el valor de la fe, que cuando alguien ora de verdad, algo tiene que suceder, y todas las personas van a sentir el poder de Dios a través de usted. Aleluya. Mucha oración, mucho poder. La gente dice: ¿cómo puedo ser transformado, liberado? ¿Cómo puedo ser sanado? Es que una iglesia que se disciplina en la oración alcanza todas las metas que Dios le ha propuesto. El desafío hoy es tener una vida de disciplina de oración. Diga conmigo: disciplina de oración. Esa es la disciplina del éxito. Esa era una iglesia de convicción, de fundamentos firmes. Esto no es cuestión de que no deseo orar o que me siento desanimado o triste. Dice la Biblia: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Cómo se expulsa la tristeza? A partir del poder de la oración que nos conecta con Dios. Y cuando estamos con Dios, ahí hay gozo y alegría, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Necesito el poder del Espíritu en mi vida para poder producir un estado de ánimo sólido. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido para querer desanimar nuestra vida? Y es que la persona que no está bien consigo misma, mucho menos que esté bien con los demás. Cuando encontramos a esa iglesia que tuvo un impacto en su comunidad, la vemos orando con fervor. Este es el tiempo glorioso donde hay que despertar para la oración y comenzar a decir: me voy a disciplinar todas las mañanas a las 5 en punto a orar. Así, en nuestro servicio en línea oramos todos los días, y la bendición más grande es que cada día vemos milagros cuando oramos con ímpetu, con la calidad de vida del Espíritu. ¿Saben de dónde vengo yo? Vengo de una familia que no era cristiana.
Y la escena que yo recuerdo cuando era niño era de muchos problemas, porque aunque tenía económicamente las cosas que había que experimentar cuando era niño, como era el colegio, la familia, había muchos demonios que oprimían a mi familia. Pues mi familia no conocía del Señor. Pero cuando conocí a Cristo a los 15 años, entonces una tía mía me llevó a un lugar y fui transformado por el poder de Cristo. Yo quería saber más, tenía hambre y sed de Dios. Me regalaron una Biblia y fue mi primer Biblia. Y como no sabía cómo hacer las cosas, dije, si me pongo a leer toda la Biblia, no voy a lograr tan rápido las cosas. Mejor leo el último libro para saber cómo termina todo. Y leí Apocalipsis. Pero cuando leo 7 cabezas, 10 cuernos, y la bestia que salía, y los ángeles que bajaban, y el demonio del dragón que echaba fuego, eso parecía la guerra de las galaxias. Y dije, ¿qué es esto? No le entiendo nada. Pero es que nosotros somos como bebés espirituales cuando conocemos al Señor. Pero lo más importante es nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces comencé a aprender a orar. Y le dije a mi tía, yo no sé orar. Me dijo ella, no te preocupes, no tenés que tener recursos especiales. Es como que hables con tu papá. Tan fácil es. Sí, por eso Jesús dijo, díganle Padre, para que hablemos con libertad con Él, para que traigamos nuestras peticiones, nuestras intimidades, lo que otras personas no tienen que oír, porque en el secreto que te ve tu Padre, Él se agrada y te recompensa en público. Una iglesia que tiene comunión con el Padre. Entonces yo aprendí a orar a mi manera, pero oraba con ese amor hacia el Padre. Sin embargo, para esos días se dijo que venía un evangelista desde Puerto Rico y yo me encontraba en Costa Rica, 15 años de edad. Y dijeron, se viene una campaña evangelística de sanidades y milagros. El evangelista es Gille Ávila. Y yo fui a esa campaña. Y cuando fui a esa campaña, estaba en la gradería emocionado con un frío fuerte. Pero aquel hombre estaba predicando el evangelio de Cristo y dijo, Dios va a sanar en esta noche, Dios va a hacer milagros. Y yo no sabía lo que eran los milagros, no sabía lo que eran las sanidades. Recuerde que mi vida anterior, unos días atrás, era sin Dios y sin esperanza. Pero ahora estoy en una campaña en un estadio donde hay miles de personas y escuchamos a un hombre de fe, de ayuno y de oración. Y es que el poder del evangelio no son palabras, sino la demostración de los milagros que hace Dios. ¿Celebran eso conmigo? Los milagros son evidencia de que este reino es poderoso. Ahí me encontraba con mi papá. Mi papá acababa de llegar y le dije, papi, usted tiene un problema en la columna y el evangelista va a orar. Entonces mi padre me quedó viendo y me dijo, ay, hijo, yo sé que estás entusiasmado, pero yo no creo en esas cosas, hijo. Yo le dije, ¿cómo hago? Dije, Dios mío, mi papá tiene que ir allá al frente. La gente está bajando por las graderías entusiasmada. Yo estoy que quería correr para allá con mi papá, pero por respeto le digo, papi, pase por favor, el evangelista va a orar. Me dijo, no me estés molestando, anda vos si querés. Entonces de pronto ahí viene la sabiduría de Dios en el evangelismo cuando estamos apasionados. Y le dije, ¿qué va a perder? Si usted pasa, ¿pierde algo? No pierdo nada. Pues vamos, porque va a ganar, no va a perder. Y él como que abrió la mente con eso y a regañadientas pasó al frente. Y yo estaba entusiasmado y el hermano Gille Ávila comenzó a orar. Yo creía que algo le iba a suceder a mi papá físicamente. Y en eso que el evangelista dice, están sanos. Terminó la oración, mi papá regresó a la silla. Yo lo quedaba viendo. Estaba entusiasmado, esperando que algo me dijera mi papá. Llegó la mañana siguiente en el desayuno, caminando, y luego por la tarde, y yo quedaba viendo a mi papá. Y de pronto él me mira y me dice, hijo,
se fue mi problema en la columna. Ya puedo agacharme, ya puedo sentarme bien. Esos discos y esas vértebras parece que volvieron a su lugar y el dolor ha desaparecido. Ese es el cristianismo poderoso de Dios. Tiene que haber un efecto, tiene que haber un resultado. Diga conmigo: Dios me sorprenderá con tremendas cosas. Dije yo, esto no se queda así. Entonces había un niño vecino del lugar donde estábamos nosotros hospedados. Esa noche fue la campaña. Me recuerdo que el muchachito tenía como 2 años y medio. Su nombre era Johnny. Entonces, ¿por qué creen que yo estaba entusiasmado con Johnny? Porque Johnny padecía de pie plano. Había nacido con pies planos. Y yo solo estaba esperando que el evangelista dijera: voy a orar por los enfermos. Y ahí salí corriendo yo, cargando en mis brazos a Johnny. Y ahí estaba en medio de la multitud, cerca de la tarima, esperando que el evangelista orara. Y dijo: lo recibieron en el nombre de Jesús. Le quito los zapatos a Johnny, le quito los calcetines, y ahí estaba el arco en el pie. Dios hace milagros hoy. ¡Ay, qué bueno! Observaron que esto se da por causa de la actitud. Diga conmigo: actitud de fe. Esto es una actitud de fe. Acabo de terminar un servicio y el testimonio que van a ver hoy de una mujer que fue sanada, pues ella me abordó hoy, después de su testimonio que van a ver ustedes. Ella me abordó ahí en el pasillo y me dijo: pastor, traje a mi niñita, ella es pie plano. Entonces oramos y cuando le quitamos los zapatos y calcetines, ya Dios había hecho el arco también. Él es el mismo, nuestro Dios, ayer, hoy y siempre. Aleluya. Eso me llena de entusiasmo. ¿Qué es evangelismo? Es dinámica de vida sobrenatural. El evangelismo es poderoso. Mi papá partió con el Señor allá por el 2019 y desde que fue sanado nunca más volvió a padecer problemas de la columna. Pero este evangelismo, número 2, el evangelismo efectivo es sin temor y con demostración de poder. ¿Cómo comenzaron a testificar esa gente? Sin miedo. Si hay algo que va a detener tu vida en el comercio, en los negocios, si hay algo que quiere bloquear a las personas en su vida sentimental o emocional o en decisiones firmes, es el miedo. Es paralizante. Es un recelo de que algo malo puede suceder. Pero la fe nos enfoca en lo bueno que son las promesas de Dios. ¿Por qué creen que mucha gente no ora por los enfermos? No es porque no hay enfermos, es porque se preguntan: ¿y si no se sana? Pero ¿qué nos dice Dios? No se pregunten eso. Mejor comiencen a ver la promesa y digan: dice la palabra del Señor. Porque quien está poniendo el temor y la duda en nosotros es Satanás. Me decía un pastor amigo mío: ¿qué no me ha dicho ese mentiroso? Nos dice cualquier cosa para desacreditar nuestra fe. Pero dice la palabra del Señor que nos enfoquemos en lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra de Dios es viva, está viva hoy y es eficaz. Es la mejor medicina para cualquier necesidad. De tal manera que hablemos el poder de la palabra. No es usted, ni tampoco usted, ni ninguno de nosotros puede sanar a nadie. Pero la iglesia que se mueve con un evangelismo dinámico, con el fuego de Dios, sabe que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Esa es la vida del Espíritu. Comienza a tener una aventura de fe en todas las cosas, actuando con el poder de la verdad. Observe esa iglesia. Hacía las cosas con la demostración de poder, pero cuando comenzó a ver los resultados, cuando en oración perdieron el temor, que se vaya.
expulsa el temor. En cada área donde hay temor hay bloqueo. Dije que en cada área donde hay miedo hay una situación de parálisis que nos bloquea para no avanzar. Pero por eso hay que comenzar a tener esa dinámica de vida. Entonces yo vi lo que Dios estaba haciendo por medio de la oración y de los milagros. Esto resulta si actuamos. Y así comencé a ver milagros en mi vida. Desde muy joven comencé a experimentar eso. Pero llegó el tiempo en que me iba a casar. Y yo estaba enamorado de mi esposa. De tal manera que andábamos juntos y hacíamos el trabajo del Señor. Y antes de casarnos, yo recuerdo que mi esposa me dice: hay una tía, abuela, que se está muriendo. Y yo le dije: ¿y dónde está? Me dijo: en Monseñor Lescano, un barrio de nuestra ciudad. Entonces ahí fue mi suegro junto con nosotros para ver a su hermana. Y allí estaba ella, doña Lola. Le había dado una enfermedad que se llama embolia cerebral, de tal manera que ya doña Lola no miraba, no hablaba, y dicen que el último sentido que se pierde es el oído. Ella estaba en un estado de coma natural, o sea, no inducido. ¿Y por qué estaba en su casa? Porque le dijeron a sus hijos: ya no hay nada que hacer. La mandaron a su casa para que tuviese las últimas horas con sus hijos y morir en paz. En ese día que llegamos, como a eso de las 7 de la noche, no estaba uno de sus hijos porque andaba en la funeraria. Andaban buscando el ataúd. No pasaba de esa noche doña Lola. Era la noche más agónica de todo el problema. Entonces quedé viendo el comedor de la casa y ahí habían unas bolsas de pan y unas bolsas de café para que cuando se diera a cabo el velorio, darle pan y darle café a la gente. Bueno, eso usualmente lo hacemos nosotros en los funerales aquí en Nicaragua. Le dan algo, una galletita, una repostería, pan y café negro, para que aguante la gente y pase más horas despiertos. Yo quedé todo el escenario era negativo. El escenario era como: hermanos, aquí estamos resignados. Y la familia de ella, pues, no se congeniaba con el cristianismo. Me habían dado referencias que doña Lola apedreaba a los cristianos. Pero ahora un cristiano iba a orar por doña Lola. Y menos mal que tenía coma, porque no me podía apedrear. El asunto es que estaba en esa situación. Entré al cuarto y doña Lola estaba boca arriba con los ojos cerrados. Yo dije: ¿cómo hago la oración? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y me dijeron que ella oye. Entonces me le acerqué y le dije: doña Lola, Jesucristo la ama. Ahí no me podía correr ni molestar. Dije: doña Lola, Jesús la ama. Y vengo a decirle algo: Jesús la va a sanar hoy, doña Lola. La señora estaba en silencio. El lugar era muy triste, la condición en que estaba toda aquella atmósfera. Y comencé a orar y a orar. En el nombre de Jesús, sea sana. ¿Y qué tenemos que ver? La palabra de Dios. Quitar los ojos de la escena del problema o de la enfermedad y poner los ojos en el sanador, en el autor de la fe, en Cristo Jesús. Quitemos los ojos del problema y pongamos los ojos en Jesús. Terminamos de orar, nos fuimos de ahí. Y como a la medianoche, como a la 1 o 2 de la mañana, se oyó un grito. Y era doña Lola, gritó. En ese momento doña Lola grita. ¿Y saben qué gritó? ¡Tengo hambre! Y se sentó en la cama. Sus hijos vinieron corriendo, porque ya estaba el certificado para el ataúd. ¿Cómo? Mi mamá está despierta. Entonces le dijo: tengo hambre. ¿Y qué cree que le dieron? Café con pan. Café con pan le dieron a doña Lola. Aleluya. Jesús la sanó. Fue al matrimonio de nosotros, ¿te acordás? Doña Lola fue a nuestra boda. Ella fue a nuestra boda.
doña Lola, una mujer recia, fuerte. Y me queda viendo y me dice: hermano, míreme, ahora soy hija de Dios como usted. Bendito sea Dios, dije yo. Aleluya. ¿Y con qué convicción vivió 25 años más de su vida? Se fue a los 96 años al cielo. Y allá está nuestra hermana Lola. Todos los años de su vida que vivió en esta tierra, que Dios se los añadió, los vivió predicando el evangelio de Cristo. Ella recibió un regalo de vida, porque Jesús es vida, y ahora ella estaba enseñándole la buena noticia a las demás personas. Observemos que la gente necesita lo que tenemos. Dile al que está al lado, señálelo y dígale: la gente necesita lo que usted tiene. La gente necesita lo que usted tiene. Usted ya lo tiene, pero la gente lo necesita. En el libro de Marcos, capítulo 6, verso 12, y en el verso 13, Marco es muy descriptivo y escribe así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Digan conmigo: tres cosas debo de hacer. ¿Cuáles son? La primera es enseñarle a la gente con amor que necesitamos pedir perdón. Arrepentimiento es un estado de vida espiritual donde nosotros le abrimos el corazón a Dios. Arrepentimiento es: perdóname, Señor Jesús. Y dice la Biblia que el que viene a Él, Dios no lo echa fuera. El amor de Jesús es compasivo, y cuando nos arrepentimos, el Padre está dispuesto a perdonarnos. No ha habido una sola persona que se acerque a Jesús. No ha habido una sola persona que venga con fe al Padre y que haya sido rechazado, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. El segundo mandato que Dios nos dio es: vayan y expulsen a los demonios de la vida de la gente. Si hay algo que las personas ignoran, es que demonios o espíritus malvados están afectando su vida. Pero la Biblia nos enseña que mientras que la ciencia le llama, o los psicólogos le llaman, o la psiquiatría le llama epilepsia, Jesús le llamó espíritu inmundo. Lo cual quiere decir que se esconden para que la gente no descubra la raíz del mal. La raíz del mal es una fuente diabólica que quiere dañar nuestra vida. ¿Y con qué está conectada la raíz de las enfermedades? Con situaciones emocionales, situaciones que están dañando nuestra vida y afectan áreas de nuestro cuerpo, y comienzan a producir una reacción en nuestro cuerpo, pero la raíz es emocional y espiritual. Entonces Jesús nos mandó a expulsar. Lo segundo es, le dijo que se arrepintieran y echaran fuera muchos demonios. Una sola persona puede tener varios espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos están dañando la vida de las personas. Había un joven de mi misma edad y él quería comenzar a buscar la presencia de Dios. Y este joven era fuerte, él iba al gimnasio, él estaba en la universidad, era un buen estudiante. Entonces me dijo un día: Roberto, yo tengo un problema serio, no sé qué hacer. Quiero avanzar en la vida, quiero lograr las cosas, pero hay algo interno dentro de mí que no sé qué es. Y le dije: yo voy a ir y voy a orar por vos, voy a ir a tu casa. Recuerdo que quedé de llegar un sábado a las 10 de la mañana. Yo tenía 21 años de edad y ese joven también. Entonces yo saqué un día para ayunar y orar por él. Y luego fui a su casa el día sábado, toqué a la puerta, él me abrió con una sonrisa y me dijo: gracias por venir, yo necesito que me escuches porque hay algo interno que me está dañando.
Entonces entré y nos sentamos en el sofá de su casa. Ahí no había nadie más que nosotros dos. Y estábamos hablando y conversando en el mismo sofá, viéndonos unos a otros. Y dije, este es el tiempo de tu liberación. Porque él dijo, siento opresión, algo raro, instintos negativos. Yo no quiero ser así. Y cuando estoy hablando con él, de pronto su rostro se desfigura y comienza una voz de ultratumba a hablar a través de su boca. Y dijo esa voz, me queda viendo con las cejas totalmente unidas la una a la otra, y me dijo, ¿para qué has venido? Y yo dije, esa voz no es de él. Esa voz es de una criatura que está dentro de él. Le dije, vine para hablarle a mi amigo del amor de Jesús. No, y se levanta con una rebelión horrible y va directo hacia su cuarto, abre la puerta a patadas, pone una música rock a todo volumen, y en ese cuarto había un póster, ya usted sabe, de música, de cantantes de música metálica, de rock metálico, y yo voy detrás de él y él está enfurecido y cierra la puerta cuando yo entro y me dice, hoy vas a ver lo que te va a pasar. Le dije, no me va a pasar nada, porque más poderoso es el que está en mí. En el nombre de Jesús, le dije yo, porque él venía hacia mí y como que un poder invisible lo levantó y lo tiró al piso. Cayó y comenzó a vomitar, y vomitaba cosas verdes horribles, una baba verde espantosa. Y cuando estaba vomitando gritaba el demonio, no me quiero ir. Le dije, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, fuera. Con los demonios no se negocia, ni tampoco se anda haciendo de que más fuerte ven y más fuerte mi Dios, que la Santísima Trinidad te reprenda. No, eso no funciona. Diga conmigo, autoridad. Otra vez, autoridad. La autoridad usted ya la tiene. Y vomitó y quedó desmayado. Yo me senté en la cama esperando unos 5 o 6 minutos, y de pronto él dice, me duele mi cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le comenté todo el detalle. Entonces me dijo lo que él vio en su vida. Dice que estaba hablando conmigo cuando de pronto llegó un hombre y le dijo, ya es hora, te voy a volver a encerrar. Y lo encerró en un calabozo chiquito. Y dice que él escuchaba como una especie de batallas donde se oían espadas. Y mientras se escuchaban las espadas, de pronto vino una luz que tocó los barrotes de la cárcel donde él estaba, y él comenzó a caminar, y ahí fue donde despertó. Me dijo, Roberto, eso fue lo que me ocurrió. Le pregunté, ¿de dónde vino ese problema? Me dijo, yo comencé a leer libros de Rosacruces, de meditación trascendental. Desde los 16 años me sumergí en esa lectura y en esos hábitos de quererme trasladarme a un lugar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Las primas de él después me contaron que él, este hombre joven, padecía de sonambulismo. Se levantaba todos los días a una de las altas horas de la madrugada, y ahí en ese momento salía a la calle. Algunas veces lo tuvieron que ir a buscar a las 2 cuadras que estaba el parque, y se lo traían de la mano, se volvía a acostar, y a la mañana siguiente él no sabía qué es lo que había sucedido. En una ocasión las primas escucharon un ruido en el techo, y él andaba arriba en el techo bajo ese espíritu de sonambulismo, y tuvieron con cuidado que bajarlo del techo y traerlo otra vez a la cama. ¿Y cómo comenzó eso? Le dije, es que yo leía los libros y me sumergía cada día más, hasta que una noche, dormido, vino un personaje bien vestido y comenzó a decirme, ahora sos mi prisionero. Y ese personaje vino noche tras noche durante todos estos años, viene y me encierra en el mismo calabozo y me dice, aquí te tenés que quedar.
Y en ese momento en que me encierran en el calabozo es que comienza el sonambulismo, y entonces no me doy cuenta de lo que sucede hasta por la mañana que me cuentan los detalles. Me di cuenta que ese espíritu inmundo estaba en él. Si le hubiesen tomado una tomografía, una resonancia magnética, una radiografía, un ultrasonido, esos espíritus inmundos no pueden ser vistos. Pero Dios te ha dado autoridad para expulsar esos espíritus y que la gente sea libre. Libre. Quizás es tu padre o tu madre la que está angustiada por eso, o quizás son tus hijos los que están aprisionados por espíritus inmundos y estás luchando por ayudarlos, pero con tus fuerzas o las mías no podemos hacerlo. Hay un poder sobrenatural que nos va a ayudar para lograrlo, y ese poder es: voy a tomar la armadura espiritual de Dios para sacar esos demonios que oprimen la vida de mis seres queridos, de mis amigos. Y el Señor te ha dado esa autoridad. Con ayuno y oración se va cualquier género de demonios. Celebre al Señor por la libertad que Dios le da a la gente. Dios hace libre las vidas. Gloria a Dios. Libre. Él quedó tan libre y gozoso, nunca más volvió a padecer de eso. Porque si Cristo nos liberta, la verdadera libertad llega a nuestros corazones.